Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo que es la estructura os la voy a explicar luego al final del vídeo, pero bueno, primero quiero ver una serie de conceptos básicos que son clave, que son necesarios para luego poder entender cómo hay que hacer o qué estamos haciendo con la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias no es más que una de las cuentas anuales de la empresa. Y las cuentas anuales no son más que un resumen de las operaciones que hemos ido haciendo a lo largo del año en nuestra empresa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Bueno, necesitamos tener ingresos y gastos durante el ejercicio para, al final del ejercicio, terminar volcando esos ingresos y esos gastos en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, que es un resumen precisamente de los ingresos y de los gastos que hemos tenido durante el año, durante el ejercicio económico. ¿Qué son los ingresos y los gastos? Los ingresos y los gastos son recursos que entran en la empresa o que salen de la empresa. Son ganancias de neto, ya sabéis que el neto patrimonial son los recursos de la empresa, o pérdidas, gastos de neto, salidas de neto, entradas o salidas de recursos en la empresa. Por ejemplo, si yo me gasto dinero en energía eléctrica para tener electricidad en mi empresa, yo estoy teniendo una salida de recursos de la empresa, una salida voluntaria. Quiero gastarme ese dinero porque quiero que en mi empresa haya electricidad y que los trabajadores puedan trabajar con luz, pero estoy gastando porque ese dinero no lo voy a volver a ver, no va a quedar ningún activo después de gastar ese dinero para comerciar con él, de manera que estoy teniendo una salida de neto, de manera que estoy teniendo un gasto. Ese gasto terminará en la cuenta de pérdidas y ganancias. Paralelamente tendremos también ingresos. Ingresos como por ejemplo si yo vendo un servicio de consultoría. Yo ahora vendo un servicio de consultoría de marketing a una empresa de aquí cerca. Pues eso supondrá que me van a dar dinero a cambio de un trabajo que les voy a hacer, ¿no? De manera que voy a tener un ingreso, una ganancia de neto. Voy a tener mayores recursos en la empresa debido a ese servicio que yo he vendido y que voy a cobrar. ¿Ok? Bueno, fenomenal. ¿Qué recoge la cuenta de pérdidas y ganancias? ¿Qué vamos a encontrarnos en la cuenta de pérdidas y ganancias? Pues vamos a encontrarnos gastos e ingresos efectivos. Gastos e ingresos que se han producido durante el ejercicio, pero que son reales, son efectivos, no son latentes, no son para el futuro, ¿no? Que no va a aparecer en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Gastos e ingresos del grupo 8, ¿vale? Grupo 8, grupo 9, ¿vale? De patrimonio neto. Gastos e ingresos que son latentes y que se llevarán en un futuro a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, pero no en este ejercicio. Un ejemplo de gastos o de ingresos que no van a pérdidas y ganancias. Pues, por ejemplo, los gastos e ingresos por valoración de activos financieros a valor razonable. Imaginaros que tenemos una revalorización en nuestras acciones. Nosotros tenemos una inversión en acciones para negociar con ella, la cartera de negociación, y de repente se produce una revalorización en bolsa, porque va bien la empresa en cuestión y de repente nuestras acciones valen más dinero en bolsa. Pero yo todavía no las he vendido, de manera que yo todavía no sé si voy a ganar realmente en el momento de la venta o voy a perder, porque de aquí al momento de la venta puede haber una revalorización o puede haber una pérdida de valor de esas acciones, ¿vale? Entonces, ese ejemplo de acciones que se me han revalorizado en bolsa, pero que yo todavía no he convertido en dinero, es un ejemplo paradigmático de ingresos de grupo 9, de ingresos de cambio de estado de cambios en el patrimonio neto, que no van a pérdidas y ganancias. Un ejemplo de ingresos que sí van son los que os acabo de decir, una venta que he realizado de una consultoría, por ejemplo. Bueno, estupendo. Ahora vamos a hablar de cómo se estructura la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Porque es clave para entender lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias y para
tenerlo en mente, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias se estructura en segmentaciones de cuentas, ¿vale? O sea, tú primero tienes una serie de cuentas que están relacionadas entre sí, que tienen algo en común entre sí, y vas haciendo grupos, que ahora vamos a ver cuáles son, de cuentas que están relacionadas entre sí, ¿vale? Son segmentos de cuentas que tú has ido metiendo en tu contabilidad financiera o no, y que luego tienes que agrupar, que ordenar en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces, el primer grupo sería el resultado de explotación. ¿El resultado de explotación qué es? Pues son todas las cuentas de gastos y de ingresos que tienen que ver con la explotación de la empresa, con el objeto social de la empresa, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues los sueldos y salarios, los sueldos que te gastas durante el ejercicio económico, pues lógicamente tienen que ver con la explotación e irán ahí en el resultado de explotación, en ese primer segmento de cuentas de gastos e ingresos. El segundo segmento, el segundo apartado, sería el resultado financiero. De manera que todas las cuentas financieras, todos los intereses, todos los ingresos de créditos, todo eso, y los gastos de préstamos, va a parar a ese resultado financiero, ¿vale? Va a ese segmento de cuentas de gastos y de ingresos. Y al final de ese subgrupo te dará el resultado financiero. De manera que tú vas generando distintos resultados que son subresultados de la empresa, del ejercicio económico. De manera que tú también vas a poder identificar de un ejercicio a otro dónde has ganado más o dónde has ganado menos. O incluso puede ser, si me pasaba mal, que tengas pérdidas, ¿no? Dios no lo quiera, pero podría ir mal la empresa, ¿no? Entonces, también puedes identificar esas pérdidas. El tercer apartado es el resultado antes de impuestos. Antes de aplicar el impuesto de sociedades y otros tributos que apliquen, tendrías ese resultado antes de impuestos. El siguiente apartado es el resultado de operaciones continuadas. Ahora os voy a explicar qué son las operaciones interrumpidas y de esa manera vas a entender lo que son las operaciones continuadas. Pero vamos, viene siendo pues las operaciones que realizas durante todo el ejercicio económico, las actividades que llevas a cabo durante todo el ejercicio económico. Y al fin y al cabo, a ver, casi el 100% de empresas solo meten operaciones continuadas, ¿vale? Ahora vais a ver de lo que estoy hablando, a renglón seguido, dentro de 2 minutos que llegue la explicación de las operaciones interrumpidas. Luego el marginal contable, en el modelo que te plantea de pérdidas y ganancias, te da las operaciones interrumpidas, ¿vale? Ya os digo que esto se usa muy poco y de hecho no está ni en el plan general contable de pymes ni está en los modelos de cuentas anuales abreviadas, ¿vale? Lo utilizan muy pocas empresas. Y al final del todo, el último segmento sería el resultado del ejercicio, que sería ya va acumulando todos los resultados anteriores en cascada y al final te queda el resultado del ejercicio, que bueno, pues es la cifra consolidada de tu cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, fenomenal. ¿Qué son las operaciones interrumpidas? Bueno, esto, bueno, te aparece en el modelo del plan general contable, por eso lo explico, ¿no? De hecho, es bueno que vayáis al plan general contable y que comprobéis, que le echéis un vistazo al modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias para ver realmente lo que la ley entiende por la cuenta de pérdidas y ganancias. Las operaciones interrumpidas, ¿qué son? Solo nacen en el caso de empresas que tienen organizada su estructura como áreas de negocio. De manera que podríamos hablar de distintas subempresas dentro de la misma empresa. Podríamos entender como pequeños negocios que consolidados forman parte de la empresa. De manera que el plan lo que dice es que, bueno, si una de esas áreas de negocio en un momento dado termina su actividad en julio, pues eso sería una actividad interrumpida. Y todas las demás actividades que continúan a lo largo del ejercicio serían pues las actividades continuadas de las que te habla el plan. ¿De acuerdo? Esto ya os digo que es una cosa un poco anecdótica. Muy pocas empresas lo utilizan, ni siquiera las grandes. Y solo aparece en el plan general contable completo con la contabilidad de grandes empresas. Y bueno, en la práctica tampoco es una cosa muy habitual que vayas a una empresa, aunque sea grande, y esté organizada en forma de áreas de negocio. ¿Okay? Pero bueno, es importante entenderlo para comprender la globalidad de la cuenta de pérdidas y ganancias, aunque luego en la práctica y desde luego en los supuestos
su utilización es, ya os digo, totalmente anecdótica. Bueno, cambiamos de escenario. Vamos a ver ahora cómo se construye la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Bueno, lo primero, pues, es seguir el orden. Hay que saber de memoria, ¿no? Lógicamente, cómo está estructurada la cuenta, ¿no? Y luego, pues, vas utilizando los ladrillos que tienes para obtener un resultado. Entonces, bueno, tenemos los ingresos de explotación y los gastos de explotación. Con eso formamos el resultado de explotación. ¿Bien? Eso sería como el primer paso. Más o menos al mismo nivel tendríamos los ingresos financieros y los gastos financieros, lógicamente. Los ingresos financieros son en positivo, los gastos financieros son en negativo. ¿Vale? Eso te da el resultado financiero. Estos dos resultados, estos dos segmentos de cuentas, como hemos visto, te dan lugar al resultado antes de impuestos. Cuando tienes el resultado antes de impuestos, lo que tienes que hacer es aplicarle el tipo de gravamen del impuesto de sociedades, el tipo de gravamen que le aplique a la sociedad que tú tienes. Que sabes que en España hay muchos tipos de gravámenes, incluso muy bajos del 1% y bueno, hasta el 30% y tal. Luego depende también de la comunidad autónoma. Bueno, eso es cuestión de cogerse la ley del impuesto de sociedades e ir mirándolo. Aquí, bueno, este es el principal impuesto y en los supuestos normalmente te va a aparecer eso, pero luego en la realidad pues podéis encontraros otros gravámenes que podrían afectar al resultado de vuestro ejercicio. ¿Bien? Pero bueno, el típico es el impuesto de sociedades. ¿Qué te da eso? Te da el resultado procedente de operaciones continuadas, te da el resultado, pues digamos, habitual, ¿de acuerdo? Eso es lo que normalmente vais a tener en cualquier empresa. Aquí el plan general contable te mete lo que es el resultado procedente de operaciones interrumpidas. Os he puesto aquí en su caso, porque normalmente esto no aplica. Hemos visto que solamente para empresas que están organizadas por áreas de negocio. Y después lo que tenemos es nuestro resultado del ejercicio, que al final es lo que estamos buscando y es lo que estamos persiguiendo. De manera que, bueno, esta es la manera de conseguir llegar a un resultado del ejercicio final que nos pueda decir si hemos ganado, si hemos perdido, o si hemos ganado mucho o perdido mucho. Hopefully, ganado, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿para qué sirve la cuenta de pérdidas y ganancias? Bueno, pues nos sirve al final para saber si tenemos un beneficio o una pérdida en nuestro ejercicio económico, para saber nuestro margen, para saber si estamos ganando dinero o estamos perdiendo dinero. Entonces es muy importante, yo diría que es casi la cuenta más importante de las cuentas anuales. También nos sirve para detectar en qué segmento de la cuenta de pérdidas y ganancias estamos generando más beneficios, de manera que podamos identificar cuál es el área de nuestro negocio que está yendo mejor. Y luego también nos sirve para ver la tendencia con respecto a otros ejercicios, al ejercicio pasado sobre todo, que el modelo te lo presenta contiguo al ejercicio presente que estamos haciendo en nuestro supuesto. De manera que, bueno, pues la cuenta de pérdidas y ganancias, ya, como os digo, os sirve para dar esa señal de cómo de bien va la empresa. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle mucha caña a la contabilidad y un abrazo a todos.